Buen día, queridos hermanos. Gracias a Dios le damos por la oportunidad y el privilegio que nos da de poder reunirnos por este medio una vez más con el propósito de seguir avanzando en el aprendizaje, en el conocimiento de la palabra preciosa del Señor y en lo que hemos venido pues estudiando lo que es la doctrina del Espíritu Santo, ¿verdad? De la persona del Espíritu Santo que Jesús envió para que morara en nosotros. Así que vamos a disfrutar de esta clase y como vimos en la anterior que platicamos de la presencia del Espíritu Santo en la comunidad de fe, usando a los profetas, a los reyes, a los jueces en el Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a ver también cómo el Espíritu Santo fue encomendado por Dios para hacer las tareas mesiánicas, ¿verdad? O es decir, todas las tareas que correspondían al Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, al ungido de Dios. Y entonces, para ver esta tarea mesiánica, quiero que abran su Biblia ahí al libro de Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Isaías, capítulo 11, versículos 1 y 2. Si ya están listos, vamos a leerlo para comprender la tarea del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Y vemos que pues era una profecía, ¿verdad?, para la venida y ministerio del Señor Jesús en esta tierra. Dice, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará, aquí quiero que pongan la atención, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor, o es decir, de reverencia, ¿verdad? Porque aquí la palabra temor es de reverencia de Jehová. Vemos aquí que el Espíritu Santo reposó sobre Jesús. Aquí, como les decía, era una profecía que el profeta Isaías dio al pueblo de Israel para dar a conocer que vendría el Mesías y que saldría de la descendencia del rey David. Y esta profecía fue escrita más o menos 750 años antes de la venida de Jesucristo. Pero lo interesante aquí es de que dice que cuando el Espíritu Santo reposó sobre Jesús, el Espíritu de Jehová vino sobre él y lo llenó de espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor. Aquel que vendría sería del linaje de David, como ya se los expliqué, ¿verdad? Así también el Espíritu Santo reposaría sobre Jesús, que vendría 750 años después de esta profecía. Aquí vemos que el Señor Jesucristo recibiría del Espíritu del Señor de una manera más profunda en comparación a lo que hizo con los profetas, con los jueces, con los reyes. Con Jesús vemos que fue una manifestación, una llenura más profunda para que Jesús llevara a cabo su ministerio. Vemos aquí también que los atributos que aquí se comunican, esa unción del Espíritu Santo, da a conocer los diferentes ministerios sobre Jesús. Esos ministerios que le habían sido encomendados a nuestro Señor Jesucristo.
pues al recibir él de una manera más profunda el Espíritu Santo, pues sería una unción bastante abundante que vendría sobre Jesús. Y esta unción contenía estos 6 aspectos que vamos a ver ahí en la página 21. Estos 6 aspectos que ya también se dan a conocer en el versículo 1 y 2 de Isaías capítulo 11. Y vamos a verlo ahí en el folleto, en la página 21, en el inciso B, ¿verdad? Y dice que al recibir él la unción abundante, contenía estos 6 aspectos diferentes. Tenía el espíritu de sabiduría, 1. Tenía el espíritu de inteligencia. Tenía el espíritu de consejo. Tenía el espíritu de poder. Tenía el espíritu de conocimiento. Y tenía el espíritu de temor, o como decía, reverencia de Jehová. Él tenía esa reverencia hacia Dios, a Dios el Padre, estando la manifestación del Espíritu Santo. Entonces vemos ahí cómo el ministerio de Jesús fue más profundo, fue mucho más grande, mucho más impactante que el ministerio que él encomendó a los jueces, a los reyes, a los profetas del Antiguo Testamento. Y entonces vemos que estos aspectos que ya vimos, estos 6 aspectos que vimos del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús, pueden expresarse como las cualidades ideales que Dios quería se llevaran a cabo en la vida de Jesús. Y tenemos la primera cualidad, que es la cualidad intelectual, que esa cualidad intelectual pues comprende lo que es la sabiduría y el entendimiento, ¿verdad?, que Jesús tenía de todas las cosas y para hacer todas las cosas. También tenemos la cualidad personal, que incluye el consuelo y el poder, ¿verdad?, para las vidas, para la humanidad, y que con ese poder con que Él se manifestó durante todo su ministerio en esta tierra. Y la otra cualidad es la cualidad religiosa, ¿verdad? Y que aquí pues incluye el conocimiento que Él tenía de Dios, el conocimiento que tenía de todo lo que Dios le estaba mostrando para poder llevar a cabo el ministerio aquí en la tierra. Vemos que él tenía todo ese conocimiento y hay muchas referencias bíblicas, ¿verdad?, donde nos dice, y dice Jesús, pues, que el Espíritu Santo tomaría lo de él, ¿verdad?, porque lo que es de él es del Padre. Y entonces hay aquí una conjugación, hay una relación entre las 3 personas, y que vemos entonces que ese conocimiento que Jesús tuvo en su ministerio, pues, y ese poder era dado por el Padre, era dado por el Espíritu Santo, morando y manifestándose en él. También vemos otra referencia bíblica, y quiero que también vayan conmigo ahí al capítulo 61 de Isaías, y que también lo platicamos, si no estoy mal, en la primera clase, que también lo da a conocer en Lucas capítulo 4 y versículo 18, pero ahorita quiero que leamos Isaías capítulo 61 y vamos a ver en cuanto a cómo el Espíritu Santo ungió a Jesús para llevar a cabo el ministerio para el cual había sido enviado a esta tierra. Si ya lo tienen, vamos a leer este precioso versículo de Isaías capítulo 61. Dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas, o es decir, las buenas noticias, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel,
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de el espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Miren esta parte última que dice, serán llamados plantíos de Jehová para gloria suya, para gloria de Jesús. Plantío es decir, aquello que es plantado, ¿verdad? Él nos hizo sus criaturas, nos plantó como sus criaturas para cosechar de nosotros la gloria que debemos de darle a Jesucristo. Ese es el propósito especial y principal por el cual el Señor ha venido a esta tierra y fue ungido por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Que para venirle a dar buenas nuevas a aquellos que han perdido el ánimo, a aquellos que han perdido las fuerzas, que ya no encuentran solución en nada, que para ellos la vida ya no vale nada. Para eso vino Jesús, para darles esas nuevas fuerzas, para reanimarlos y para que sean aliviados de todas sus aflicciones, que el hombre en este tiempo tiene aún más hoy. En resumen, Jesús vino para darle a usted y a mí una nueva vida. Dice Juan capítulo 10, versículo 10, que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? No como el enemigo, como Satanás, que vino a robar, a matar y destruir. Vemos ahí la gran diferencia, que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, a cambiar, a transformar nuestra vida. Ya nuestra vida anterior ya no es la misma la que estamos llevando hoy. Ahora fuimos transformados, fuimos llenos del Espíritu Santo, por lo tanto hemos nacido de nuevo y tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Y ese es el ministerio del Espíritu Santo que obró en Jesús para que Él viniera a morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y podernos dar una vida nueva. Una vez más repito este versículo que dice que solo Él, solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir a Dios, ¿verdad? Si no es por medio de Jesucristo. Hoy muchas religiones están buscando llegar a Dios a través de muchas prácticas engañosas, muchas prácticas que parecieran ser en obediencia a lo que la palabra nos dice, pero en el fondo vemos que es un engaño de Satanás, un engaño del enemigo para apartarnos de la gracia, para apartarnos de Dios y ser confundidos, y que de esta manera pues Satanás pueda ganar a estas personas para llevarlos también juntamente con él al infierno. Pero es tarea nuestra, hermanos, que nosotros, haciendo el uso del poder, de la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, nosotros podamos llevar esas buenas nuevas, porque así como Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, y lo vimos en la clase anterior, que también nos dice que nosotros somos ungidos por Dios para llevar a cabo esta tarea de la reconciliación del mundo con Dios a través de Jesucristo. Así como el Señor fue ungido para ello, también nosotros, hermanos, fuimos elegidos, fuimos escogidos para realizar esa tarea preciosa de transformar las vidas que están en el mundo, que están siendo acechadas por Satanás, por el enemigo, para destruirlos, para robarles la bendición, para robarles esa vida abundante, para hacer estragos en la vida de cada uno de ellos. Pero la iglesia, nosotros estamos para poder contrarrestar ese poder del enemigo en este mundo, y para que muchos vengan al arrepentimiento y reciban a Cristo Jesús como su Salvador y Señor personal, que es el propósito principal del Espíritu Santo en esta tierra. Ya lo dijimos la otra clase, que Él es el único que convence de pecado,
de justicia y de juicio. Entonces vemos aquí que cuando el Espíritu Santo llena, unge a Jesús, dice que vemos esa presencia profunda en él. Y aquí podemos ver claramente la idea de la unción ligada a la actividad del Espíritu Santo en Jesucristo. Aquí también nos da a conocer en Isaías que el que vendría, el Mesías prometido, cumpliría su misión por la unción del Espíritu Santo. Cumpliría su misión por la unción del Espíritu Santo. Y algo que podemos resumir acá, cuando dice que Él vendría a cumplir la misión por la unción del Espíritu Santo, vemos aquí en una palabra, podemos resumirlo, obediencia. Aquí vemos la obediencia de Cristo Jesús para cumplir la tarea que le había sido encomendada y que para eso pues el Espíritu Santo había llenado, le había ungido, y vemos que Él la cumplió a totalidad, a cabalidad, esta tarea. Cuando Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es, Él estaba diciendo, ya terminé mis tareas. Padre mío, aquí finaliza la tarea que tú me encomendaste. Y es donde vemos ahí esa unción, esa presencia del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y en aquel día final también el Señor nos va a preguntar, nos va a decir, bueno, cumpliste la tarea que yo te encomendé en la tierra, para la cual yo te mandé a la tierra a través de tus padres. La cumpliste, la llevaste a cabo, te di al Espíritu Santo para que no estuvieras solo y pudieras tener pretexto de decir, bueno, no la pude hacer porque no tenía el poder. Pero el Señor nos envió al Espíritu Santo. Y de esta manera, entonces, no hay excusas para decir, no pude, Señor, es que no tenía las fuerzas, no tenía el poder. No. El Señor nos envió al Espíritu Santo. Usted es testigo fiel que el Espíritu Santo mora en usted, que el Espíritu Santo mora en mí. Por lo tanto, no tenemos excusa para decir, no puedo, sino que de aquí adelante tenemos que decir, yo puedo. Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo lo voy a hacer porque tú me lo has pedido. Y por último, vemos ahí en el numeral 4, la cantidad del Espíritu Santo que estaría sobre el que vendría sería mucho mayor que la de cualquier otra persona antes de él, como ya lo dijimos. Esto incluye la unción particular de los jueces, los profetas, los sacerdotes y los reyes. Esta unción, pues ya lo platicamos, sería una unción completa. Y vemos los resultados de todos los milagros que el Señor hizo durante su ministerio. Entonces, hermanos, qué precioso ver la obra del Espíritu Santo, aún en el mismo Hijo de Dios, Jesucristo. Y así como el Espíritu Santo estuvo morando, ungió a Jesús para llevar a cabo su ministerio en la tarea mesiánica, así también tenemos nosotros el privilegio de tenerlo con nosotros, en nosotros. Es hermoso poder dimensionar esa presencia profunda del Espíritu Santo en usted y en mí. Y es lo que nos anima y nos debe alentar y entusiasmar a llevar a cabo el trabajo que Dios nos ha dado en la iglesia, en esta tierra, y que debemos de cumplirla para que cuando aquel día final Él nos llame y nos pregunte, Él nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Qué hermoso va a ser cuando oigamos esas palabras del Señor. Pero todo depende de lo que nosotros hagamos en esta tierra, lo que hagamos en la iglesia, en la cual nos ha puesto Él para llevar a cabo la tarea encomendada. Que el Señor nos llene de su presencia, que el Señor nos llene de ese ánimo, de esas nuevas fuerzas para no desmayar. Doy gracias a Dios y a ustedes por su atención en esta clase del día de hoy. Que el Señor siga llenándonos de fortaleza para seguir en ese caminar
que Él nos ha trazado y nos ha pedido que caminemos siempre agarrados de la mano de Jesús, siempre con el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, y en todo nos irá bien. Que el Señor siga bendiciéndoles en este día, y si Dios permite, pues nos veremos en la próxima clase.